Hola, muy buenos días, equipo. Pues el día de hoy vamos a ver el ultrasonido de segundo trimestre, llevando secuencia pues de la clase pasada. Lo dicho aquí pues está basado en mi experiencia y en el libro de Abu Hamad. Entonces es importante que lean este capítulo en el libro para que tengan pues a lo mejor mayor entendimiento. Vamos a empezar con esto. Los componentes del examen básico de ultrasonido en el segundo trimestre van a ser la presentación y posición fetal, es decir, si está cefálico, podálico, etcétera. La actividad cardíaca, los números de fetos. Si para entonces no se ha detectado la corionicidad, o sea, decir cuántas placentas tienen los gemelitos, pues aquí es donde se debe de hacer. Sirve para determinar la edad fetal y el tamaño, para evaluar el líquido amniótico, para localizar y evaluar la placenta, para la anatomía fetal básica. Aquí ya entraría el estructural, que es diferente al ultrasonido cromosómico, ¿sí? Uno es el cromosómico, donde detectamos la translucencia nucal. eh, Sobre todo es el ultrasonido que sirve para tamizaje en primer trimestre de aneuploidías. Y se basa pues sobre todo en esos parámetros, ¿no? El hueso nasal, el ángulo maxilofrontal, checar el maxilar, la translucencia nucal. Cuando se puede hacer Doppler fetal, pues también se hace el ductus venoso. Eh, y el estructural sirve para checar como tal cada estructura del bebé, pero pues ya necesitas que esté un poquito más grande el baby. Sirve para evaluar los anexos. Por anexos, pues nos referimos a los ovarios. Les presumo ay, mi taza. Ay, no se ve. Es una taza que me dieron los del laboratorio de Carva. Aquí le hago promoción, aunque no me paguen por la promoción. El día del médico. Eh, Sobre todo resaltar que los objetivos principales del ultrasonido de segundo trimestre pues van a ser determinar con seguridad la fecha de probable parto si es que en el primer trimestre no se hizo. Evaluar la anatomía fetal y la evaluación y ubicación de la placenta y anexos. ¿En qué momento se debe hacer el examen de ultrasonido en el segundo trimestre? Pues es lógico y obvio que es entre el primero y el tercero, ¿verdad? De la semana 14 a la semana 28. A las 16 semanas de investigación de la anatomía fetal es un reto más difícil. Cuando se intenta hacer la ecografía estructural, que después ahondaremos en ese tema ahorita, ¿no? Yo sugiero que sea más o menos entre la semana 20 y 22. Entre más grande esté el fetito, va a ser más fácil para ustedes. Mm, Fechar un embarazo después de la semana 25 es mucho menos preciso. Entonces, también bien importante que habitualmente para fechar la, pues la fecha de probable parto, valga la redundancia, se tiene que hacer en primer trimestre. La biometría fetal se refiere a la edad del feto y corresponde a la duración de la gestación. Biometría, como tal, estamos midiendo las partecitas del bebé, 4 parámetros en específico que ahorita vamos a ver. Y nos va a decir qué edad tiene el bebé. Mientras que la evaluación del tamaño se refiere más que nada al peso fetal, que hay un parámetro dentro de esos 4 que nos va a medir mejor el peso fetal. Y lo vamos a ver en un momentito. Hola, Vaca Andrea, ¿cómo estás? Bienvenidísima. Entonces, aquí comentaba que la biometría fetal es la medición que hacemos mediante ultrasonido para detectar, para valorar como tal la edad del bebé, o sea, cuántas semanitas tiene, y para valorar también el peso. A un embarazo no se le debe de volver a asignar fechas de gestación si antes ya se le había hecho. Es decir, que en el primer trimestre va a ser mucho más preciso. Sin embargo, si no se ha hecho hasta entonces, pues en el segundo trimestre se tiene que hacer. Pero si ya se hizo en el primer trimestre, no hay que moverlo. Obviamente que en el reporte vamos a reportar como tal lo que nos dice el ultrasonido, pero siempre hay que comentarle a la paciente pues que las fechas que se dieron en el primer trimestre, esas son las meras buenas, ¿sí? Con unas excepciones que ahorita vamos a ver. Doc, Andrea, ¿sabes cuáles son los 4 parámetros que se deben de medir
en una biometría fetal. No, creo que no lo hemos visto. Si no sabes, no hay problema. No, doc. Muy bien, pues ahorita lo vamos a ver. Ok. Los parámetros para reasignar fecha de probable parto, según Abu Hamad, es que si el embarazo que está entre la semana 14 y 16 tiene una diferencia de 7 días, pues le asignas la fecha nueva. Si está entre la semana 16 y 22 y la gestación se diferencia por más de 10 días, pues le asignas una nueva fecha. Si está en la 23 y 28 y se diferencia por más de 2 semanas, le das la nueva fecha. Sin embargo, pues hay que checar esto bien. Hay que ver si no se trata más bien de restricción del crecimiento, o sea, investigar por qué está pasando esto, ¿no? Los parámetros de la biometría fetal son 4. El diámetro biparietal, que se abrevia como DBP, la circunferencia encefálica, que es HC, que es circumference head circumference, circunferencia abdominal CA y longitud femoral FL. Son los 4 parámetros que nos sirven para hacer la biometría fetal. Estos ya nos van a dictaminar la edad de probable parto, la fecha de probable parto y la edad gestacional que tiene el bebé. También nos va a servir para determinar el peso. El diámetro biparietal, esto bien importante, grábenselo y hasta si quieren pueden dibujarlo. Debe de medirse en el plano transversal de la cabeza. Aquí estamos viendo un diagramita de los cortes que se hacen o que se pueden hacer a nivel de, de cabecita. No es que saben que estos son coronales. Necesitamos un plano transversal para ver el DBP. Cuando no se puede hacer un plano transversal, pues con un coronal. Pero ese es un transversal. ¿Sí? Ese es el plano que debemos de nosotros buscar cuando estamos haciendo la fetometría, cuando estamos buscando Ay, ¿cómo se borra esa cosa ahora? Entonces, cuando la cabeza del feto se encaja en la pelvis materna durante el tercer trimestre, el DBP se puede medir a partir de un plano coronal de la cabeza, cuando esta es la única opción disponible. ¿Sí? Era lo que les mencionaba. Entonces, ahora sí aquí tenemos un DBP adecuado. Vamos a medirlo en un plano transversal y este plano transversal debe contener las siguientes estructuras. El cabum septum pellucidum, ¿qué es esto? La hoz del cerebro, que lo van a encontrar muchas veces descrito como falx, que simplemente pues es la línea que divide el cerebro en izquierdo y derecho. Hola, doctora Moni. Muy buenos días. ¿Cómo anda la doc? Tenemos que ver tálamos, que son estos, y tenemos que ver, bueno, no precisamente que lo tengamos que ver, pero se va a alcanzar aquí a denotar una flechita. Eso nos va a servir para identificar hacia dónde está la carita del bebé, hacia dónde está la carita y hacia dónde está el cuerpo. Mm, Aquí se marca mejor la flechita. La flechita siempre nos va a indicar hacia dónde está la espalda del bebé. Entonces la carita está acá. Son los hubes. Pero bueno, ese es un tip. Se debe de ver el tercer ventrículo y se debe de ver la ínsula. Una porción del ventrículo lateral también debe de ser observada. Aquí está el ventrículo lateral. La colocación correcta de los calipers debe de ser, es que no sé si les estorba. Ay, la posición correcta de los calipers debe de ser de la tabla externa, o sea, de la parte externa, de, hablando de la parte más cercana al transductor, o sea, el transductor está en esta zona, entonces de la tabla que se acerca más a tu transductor, debe de llevar el caliper por la parte externa. Y la parte que más se aleja del transductor debe de ser
el caliper interno. ¿Alguien sabe por qué se hace de esa manera? Está bien No. básico. No, o habitualmente uno no lo sabe, pero está bien básico. Simplemente porque como está más cerca del transductor, habitualmente las estructuras más cercanas al transductor mm, se distorsionan menos. Entonces, por eso se puede medir desde tabla externa. Y cuando una porción está muy alejada del transductor, habitualmente las estructuras tienden a ensancharse, a adelgazarse, a distorsionarse. Entonces, si intentan irse a la tabla externa, probablemente la van a agarrar erróneamente más gruesa de lo que realmente es. Entonces, por eso nada más agarran la parte interna. Por eso es externa e interna. Esto hablando del DBP. Después se mide el segundo parámetro, que es la circunferencia cefálica. Esta debe de ser medida en el mismo plano y hay varias opciones para medirla, pero nosotros nos vamos a enfocar al modo elipse. Es decir, tenemos el mismo plano, estamos viendo los tálamos, estamos viendo la hoz del cerebro, estamos viendo esta flechita que les decía. Entonces, y está ovoideo, se alcanzan a ver bien el cráneo. Entonces, ahí medimos. Vamos a medir nuestra circunferencia cefálica por el exterior. ¿Sí? Una guía que yo llego a tener, a veces que me cuesta trabajo porque o ya está encajadito o tiene una posición muy difícil, yo me guío más o menos comparando la edad que me sale por DBP y la que me sale por circunferencia abdominal debe de ser más o menos cercana, ¿sí? A menos de que sea una malformación pues muy obvia, ¿no? Después el tercer parámetro es la circunferencia abdominal. La circunferencia abdominal debe de ser lo más circular posible. La columna vertebral debe ser vista en esta sección. Se debe ver la burbuja gástrica. Se debe ver la porción intrahepática de la vena umbilical. Debe verse una porción grande de la costilla de cada lado y los riñones no se ven o no se deben de ver en esta sección. ¿Sí? Entonces, este es el estomaguito, burbuja única. Cuando vemos dos burbujas, habitualmente, ¿a qué se debe? Señora Enardo. Atresia duodenal. Ajá, síndrome de Down. Bueno, se tiene No, que pensar. atresia duodenal. Sí, pero la doble burbuja es Ah, de síndrome de Down, ¿no? ah, sí, sí, sí. Ajá. La atresia duodenal. mm, bueno, sí, también pues es lo mismo, ¿no? Tengo que repasar eso. Ahorita me quedé con la duda, ahorita lo busco. Pues yo me acuerdo que decía Ujú, doble burbuja atresia duodenal, una sola burbuja atresia pilórica ujú. y tres burbujas. Ay, no, ya no me acuerdo. Pero así, así, más o menos. Eh, sí, no, no, sí, sí, tienes razón. Este, por eso se forman dos burbujas y está asociado a síndrome de Down. O sea, los dos estamos en lo correcto. Bueno, retomando, entonces alcanzamos a ver la burbuja gástrica, la vena umbilical, la aorta descendente, acá atrás, porque aquí esta es la columna, la vena cava inferior y las costillas. Pues no es tan difícil, ya cuando están, pues no resulta ser tan difícil. Aquí estamos viendo el cordoncito umbilical. Esto es más fácil en el segundo trimestre, ya que en el tercero las extremidades y los artefactos pueden interferir con la visualización correcta de la circunferencia abdominal. La circunferencia abdominal es mejor medida en la columna vertebral,
fetal colocada hacia las 3 o a las 9 en relación con las manecillas del reloj. También otra pregunta acosadora. Esa es la columna vertebral. ¿Por qué se imaginan que la columna vertebral debe de estar aquí o debe de estar acá? ¿Qué es esto? Pues es como sombra, ¿no? De los huesos. Ujú. Entonces, si la columna vertebral estuviera aquí, ¿qué pasaría? Pues no se vería claro el límite. Ujú, exactamente, tal cual. Entonces, es por eso que la columna debe de ir a los lados para que no les estorbe el momento de hacer la medición. ¿Sí? Si la columna estuviera aquí, pues no alcanzaríamos a ver bien las estructuras que estamos o a la altura a la que estamos midiendo y no veríamos tampoco bien los límites del abdomen. Aquí estamos viendo una ecografía que viene a ser ya en tercer trimestre, que obviamente tiende a ser un poquito más difícil porque está más amontonadito el bebé y hay más estructuras estorbando, pero para ejemplificar lo que les decía, tenemos aquí la columna vertebral y nos da un chorro de sombra, entonces no sabemos ni siquiera en qué nivel estamos. Y luego después las costillas nos están dando también esta sombra. Entonces no sabemos ni siquiera de dónde medir. Importantísimo que hagamos las maniobras en el transductor para que podamos girar la columna vertebral. Es decir, que si tenemos, ay, hubiera conseguido un muñequito o algo así. Pero bueno, tenemos así el vientre de la mamá y aquí luego pegadito está la columna vertebral. Entonces ponemos así el transductor, es obvio que pues, nos va a estorbar. Entonces, ¿qué haremos? Pues simplemente agarramos el costado del vientre o el otro costado. Y de esta manera pues vamos a evitar la sombra posterior porque ya no vamos a incidir por arriba, sino vamos a incidir por los lados. Si te estorba por arriba, ay, pues te vienes por el otro lado. ¿Sí? Fácil. El cuarto parámetro es la longitud femoral. La longitud femoral se mide observando toda la diáfisis en la pantalla y el ángulo entre la onda y el sonido y el eje del fémur debe mantenerse en ángulo de 45 a 90 grados para no subestimar la longitud. Los calipers deben ir lo más extremo que se pueda de la diáfisis. ¿Sí? Entonces, esa es la medición correcta. Hay que procurar, muchas veces pues nos sale la longitud, el fémur así. Entonces, pues vamos a aplicar la misma maniobra. O sea, si lo tenemos así enladeadito, pues ok, sin perder de vista el fémur, vamos a rotar. O sea, sin perder como nuestro objetivo. Este es nuestro objetivo, como si esta fuera una cámara, pues nada más vamos a hacer esto, ¿sí? Pero sin dejar de ver nuestro punto focal. Y de esta manera, pues ya el fémur en la pantalla se va a ver así, 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 o sea, según la perspectiva que le demos. Debemos de lograr que se vea así, ¿sí? Entonces, los calipers van desde las partes exteriores. También guíense más o menos en el promedio de edad que presenta el bebé, ¿sí? Y el fémur, pues que abarque lo más posible, unos 3/4 de la pantalla, pues para que esté medido más correctamente. Entonces, de estas 4 mediciones, ¿cuál se imaginan que nos va a servir más para determinar el peso? El abdominal, perímetro abdominal. Ujú, el abdomen. Una vez realizadas las 4 medidas, el equipo calcula el peso automáticamente utilizando la fórmula de Hadlock habitualmente. El cálculo de EFW, que es como lo abrevian,
es más preciso en el segundo trimestre que en el tercero, pero en el segundo trimestre pues no nos sirve de mucho, bueno, para ver la restricción de crecimiento, pero también esto es más relevante en el tercero. Ahí, para ver la macrosomía, etcétera. Es necesario revisar otras estructuras como el líquido amniótico, la madurez placentaria y el cérvix, sobre todo cuando la clínica lo sugiere. El cérvix se mide más adecuadamente vía endovaginal, pero pues también se puede más o menos estimar desde la vía abdominal. ¿Sí? Cuando requiera hacer una medición muy precisa de cérvix, pues mejor hay que hacerlo endovaginal. ¿Sí? Estos puntos se van a abordar de mejor manera, pues ya en el ultrasonido de tercer trimestre. ¿Alguna duda que tengan? No, doc. ¿Sí leyeron el articulito? Bueno, me voy a despedir de la grabación, pero voy a seguir aquí conectado, ¿eh?